¿Qué tal, hombres de verdad? En este video vamos a hablar sobre la virilidad dada por Dios. Dios nos ha dotado a nosotros los varones de ciertas cualidades que son inherentes definitivamente al género masculino. Bien, es verdad que las mujeres pueden tener cierta cantidad de estas cualidades, pero son distintivos típicos de la masculinidad. Una de esas cualidades es precisamente la virilidad. Al igual que cualquier otra de las cualidades que Dios nos ha dado a los varones, la virilidad es parte de las herramientas que Dios nos otorga para poder cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Recuerda que un hombre de verdad es aquel que es fiel y que es confiable, que se le puede confiar una tarea. En este caso sabemos que Dios ha puesto en nuestras manos, de nosotros los varones, ciertas cosas que espera que nosotros desarrollemos de manera correcta, tal como Él lo espera, y de manera fiel, tal como Él nos está dando instrucciones. Pero es cierto que se necesitan ciertas cosas para poder realizar la misión que Dios nos ha otorgado. Una de esas cosas va a ser precisamente la virilidad. Ahora, el problema con nuestra generación, desgraciadamente, es que muchos de los varones han abandonado el uso legítimo de esta cualidad dada por Dios. Y en otros casos, lamentablemente, los varones han perdido definitivamente su virilidad. Pero bueno, el punto es que muchos de nosotros tendemos a huir de las responsabilidades que tenemos. Muchos de los varones de esta generación, por ejemplo, tienen miedo del compromiso, por ejemplo, para el matrimonio o para cualquier otra cosa, no necesariamente el matrimonio, precisamente por esta falta de gallardía, por esta falta de arrojo, porque tienen miedo, por la razón que sea. Muchos varones de esta generación corren detrás de las faldas de sus padres o de sus madres, o esperan que mamá y papá les resuelvan todos sus problemas, o no saben qué hacer y corren a que alguien más haga las cosas que ellos mismos tienen que hacer. O también existe otro caso en el que algunos varones han hecho un uso ilegítimo de esta virilidad y en lugar de utilizarla para lo que realmente se debe utilizar, han abusado de su posición, de su autoridad para, prácticamente pretender recibir trato como reyes o algo por el estilo. Detrás de la idea o de la definición del concepto de virilidad hay tres ideas básicas. Una de ellas tiene que ver con la fuerza física, otra de ellas tiene que ver con la valentía, con la gallardía, y la otra tiene que ver con el poder, la facultad para hacer cosas. Vamos a entrar sobre todo en la segunda y en la tercera parte de estas cualidades, de esta definición de la virilidad. Es cierto también que la fuerza física es algo inherente al género masculino, aunque obviamente hemos visto que hay mujeres que son muy dotadas físicamente, muy fuertes, pero bueno, de manera natural, vamos a llamarlo así, el hombre es normalmente un poco más fuerte. De hecho, es bueno que como varones cultivemos la fortaleza física, porque tiene un propósito también, pero no nos vamos a meter por ahora en ese aspecto. Pero sí nos vamos a meter un poco más en el tema de la valentía, el arrojo, la gallardía, la fuerza, el poder, en ese sentido no físico necesariamente. Y en ese aspecto, el Señor Jesucristo es un ejemplo espectacular de lo que Dios pretende con la virilidad que nos ha dado. Si vamos al libro de Lucas capítulo 9 versículo 51, vamos a leer lo siguiente. Cuando se cumplió el tiempo en que Él, hablando del Señor Jesucristo, cuando Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El Señor Jesús, al ser Dios, obviamente Él sabía todo lo que le iba a pasar, sabía que iba a ser traicionado por uno de sus amigos, que su círculo incluso cercano de compañeros iban a abandonarlo en las horas más difíciles de su vida, que lo iban a arrestar y lo iban a juzgar de manera injusta, que lo iban a azotar, que lo iban a humillar, que lo iban a escupir, que lo iban a crucificar y que finalmente pues iba a padecer muchísimo para la redención de nuestros pecados, los tuyos y los míos, desde luego. Él sabía todas esas cosas. Entonces, este pasaje nos dice que cuando se cumplió el tiempo en que iban a ocurrir todas estas cosas, precisamente, que Él ya sabía que iban a ocurrir, dice que
él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. A Jerusalén. El Señor Jesús tenía una misión que cumplir. Tenía un encargo. Dios puso algo en sus manos. Puso una misión que tenía que cumplir con un propósito, y él, afirmando su rostro, no importaba lo que le iba a pasar, se dirigió exactamente hacia el punto en donde lo iban a crucificar. Hacerse cargo, querido varón, de todas estas cosas no es fácil. Se necesita valor, se necesita fuerza, necesitamos virilidad y hombría como la que tenía el Señor Jesucristo. Y obviamente yo necesito hacer unas preguntas para ti, varón, y para mí también. La primera sería: ¿cómo te comportas, varón, con las responsabilidades que Dios te ha dado? Ya sea que tú seas un hombre soltero o un hombre casado, ¿qué haces cuando se te presentan nuevas responsabilidades? ¿Dejas que papá y mamá las resuelvan por ti? ¿O dejas las responsabilidades a tu esposa? Ahora, es verdad que hay una gran carga puesta sobre las espaldas de los varones, pero también es cierto que contamos con la ayuda de Dios. Dice Josué capítulo 1 versículo 2 y después del 5 al 8. Vamos a leer un poco. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, Dios hablándole a Josué, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Es decir, Dios está poniendo una responsabilidad en las manos de Josué. Le dice: levántate y pasa este Jordán. Ahora tú tienes la responsabilidad de hacer que los hijos de Israel pasen por el río Jordán y hereden la tierra prometida, etc. Dios poniendo una carga sobre los hombros de Josué, igual que pone carga sobre tus hombros, varón, para cuidar de tu familia. En esta responsabilidad que Dios nos da, no nos deja solos. Dice el versículo 5 al 7. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate, versículo 7, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vemos aquí como Dios, versículo 5, le dice: como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. En esta carga que yo te estoy dando, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6, aquí hablamos o Dios está exhortando a sacar esa parte que Él nos ha dado de la virilidad, que es de lo que estamos hablando aquí. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes qué, varón? Que para hacer lo que Dios nos ha encomendado se necesita esfuerzo y valor. No es fácil la tarea que tenemos en nuestras manos. Por eso es que Dios exhorta y apela a esa parte que Él mismo nos ha dado de la virilidad. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. Ahí está de nuevo la responsabilidad puesta en las manos de Josué y también de nosotros los varones. Tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual, etcétera, etcétera. Versículo 7, nuevamente exhortando y apelando a la virilidad. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, etcétera, etcétera. Todo esto necesita valor. Todo esto necesita esfuerzo. No creas que el llamado que Dios nos ha dado es para estar tranquilamente. De hecho, ser varones implica muchísimo sacrificio, muchísimos desvelos muchas veces. Muchísimas veces requiere o implica llorar de rodillas delante de Dios por impotencia, por frustración, porque no sabes qué hacer. Necesita de mucho valor, pero está la promesa de Dios: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 9 sigue diciendo, nos saltamos un versículo.
Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. De nuevo lo mismo, no temas ni desmayes, esfuérzate, que no se doblegue, persevera en lo que tienes que hacer. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es la promesa de Dios para nosotros. Dice el versículo 10, vemos cómo Josué toma la responsabilidad que Dios le acaba de poner en sus manos. Y es lo que yo espero, varón, que tú y yo podamos hacer. Dios ha puesto algo en nuestras manos. Y yo espero que tú y yo podamos decir, Señor, eso que has puesto en mis manos, dámelo. Yo voy a hacerlo, voy a esforzarme, voy a ser valiente, voy a cuidar a mi familia, voy a amar a mi esposa, aunque sea una gruñona. Y ya hablaremos de eso, por cierto, después en un video. Aunque sea una gruñona, aunque mis hijos sean rebeldes, aunque no tenga trabajo, yo me voy a esforzar, porque yo sé que si yo tomo la responsabilidad que tú me has dado, Señor, tú estarás conmigo como estuviste con Moisés. Tú estarás conmigo y no me dejarás ni me desampararás, porque estarás conmigo a donde quiera que vayas, y ahí tu fe será probada, varón. Veremos si tu fe es verdadera o no. Dice el versículo 10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión. Aquí vemos ahora cómo Josué toma la responsabilidad en sus manos y empieza a tomar acciones. Queridos hermanos, ser hombre de verdad es muchísimo trabajo, muchísimos desvelos, muchísima frustración, muchísimas lágrimas. Ser hombre de verdad implica dirigir sabiamente muchas veces a una mujer terca. Es verdad, yo no lo digo para ofender a las mujeres. Hay algunas mujeres que son tercas, algunas son maravillosas, como mi esposa. Pero en algún tiempo también fue terca. Y se requieren muchas lágrimas, mucho esfuerzo, mucho valor, mucho no rendirse. Por eso nos dice el Señor, no desmayes. Sigue, continúa, persevera, ten fe. Dios está contigo en lo que te ha encomendado. Ser hombre de verdad es agotador. Pero podemos ir a Jesús. Recuerda siempre eso. Podemos ir a Jesús, al varón que dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, a pesar de lo agotador que pueda ser. Siempre podemos ir a Jesús y hallar descanso, oportuno socorro en el trono de la gracia de Dios. Si este video te sirvió, por favor dale like, compártelo con algún varón o mujer que le sea de utilidad y suscríbete al canal.